Hola, ¿qué tal? Soy Dani y ella es mi compañera Bárbara, somos de la clínica Más que Fisio y hoy os vamos a hacer un vídeo especial explicando las secuelas principales que quedan con el COVID. Pero antes debemos de saber un poquito por encima qué es el COVID-19. El COVID-19 es una enfermedad multisistémica que afecta a muchos órganos, ¿vale? Entre ellos los pulmones, el corazón, los riñones, las glándulas suprarrenales, el tiroides y el sistema nervioso central. La sintomatología que da esta enfermedad, evidentemente no es la misma en todas las personas. Hay gente que lo pasa y no se entera, pero también hay gente que, pues, como todos sabéis, ha fallecido. Pero sobre todo suelen ser dolores musculares y articulares, fatiga, cansancio, problemas respiratorios por falta de aire, pérdida de gusto y olfato, problemas gastrointestinales, mareos y trastornos del sueño. Por cierto, si quieres mejorar la calidad de tu sueño, aquí te dejamos un vídeo para que lo puedas ver. Os vamos a enseñar una serie de ejercicios, sobre todo respiratorios, para que podáis aumentar vuestra capacidad pulmonar, que es una de las principales secuelas que queda después de pasar esta enfermedad. Para ello nos vamos a tumbar en la cama o en el suelo y vamos a hacer una serie de respiraciones. El primero de los ejercicios que vamos a hacer es una respiración abdominal. Para ello vamos a colocar las manos en el abdomen y vamos a concentrarnos, respirando por la nariz, en inflar nuestro abdomen. Vamos a hacer respiraciones largas de entre 5 y 10 segundos. Inspiramos y expiramos. Eso es. Inspiramos por la nariz y expiramos por la boca. Podemos hacer en torno a 10-12 repeticiones, siempre concentrados en nuestro abdomen e incluso podéis intentar, a la vez que expiráis, cuando soltáis el aire, llevar el ombligo lo más profundo posible. Eso. Bien, el siguiente ejercicio va a ser lo mismo, pero ahora con una respiración torácica. Para ello vamos a colocar las manos en el tórax, ¿vale?, que es la parte de debajo del pecho, y nos vamos a concentrar en llenar el diafragma, en llenar el tórax. Lo mismo, inspiramos durante 5 o 6 segundos y soltamos todo el aire, concentrándonos en llenar nuestro pecho. E incluso podéis, cuando soltéis el aire, cuando expiréis, comprimir un poco con las manos. Eso. Ahora nos vamos a poner de lado, ¿vale? Vamos a colocar nuestra mano en las costillas y vamos a hacer una inspiración. Y cuando soltemos el aire presionamos un poquito de las costillas hacia abajo. Lo mismo, durante 5 o 6 segundos inspiramos y al expirar presionamos un poco las costillas hacia abajo. Lo podéis repetir como 10 veces cada respiración. Lo haríamos primero en un lado y luego por el otro. Para el siguiente ejercicio nos vamos a colocar boca abajo y vamos a hacer una respiración abdominal. Y lo que quiero es que cuando inhaléis, cuando cojáis aire por la nariz, llevéis el ombligo a empujar la camilla o el suelo, ¿vale? Y cuando soltéis el aire, llevéis el ombligo a tocar la espalda, lo más adentro posible. Vamos a hacer como 10 repeticiones de 5 o 6 segundos de inhalación y exhalación. Respiraciones largas, concentrados en el abdomen y, como os digo, al coger el aire empujamos del ombligo hacia la camilla y al soltarlo llevamos el ombligo lo más adentro posible. Para el siguiente ejercicio nos vamos a sentar y vamos a hacer una respiración abdominal. Pero antes quiero recordaros que por favor os suscribáis a nuestro canal, que nos deis a la campanilla y recibiréis todas nuestras notificaciones, ¿vale? Ahora llevamos las manos al abdomen y lo mismo, nos concentramos en la respiración, inflamos el abdomen y soltamos por la boca
respiraciones de 5 o 6 segundos, nos concentramos y lo soltamos. Una más. Muy bien, el siguiente lo vamos a hacer cogiendo las manos de las costillas por debajo del pecho, ¿vale? Y llevando el aire hacia las costillas. Durante 5 o 6 segundos, como en los anteriores, y podéis hacer entre 10 y 12 repeticiones. Es importante que os concentréis en llevar el aire hacia las costillas y que sean respiraciones largas. Y acordaros de siempre coger el aire, inhalar por la nariz y soltarlo por la boca. Ahora vamos a hacer un último ejercicio sentados con las manos en el pecho, llevando el aire lo más arriba posible a nuestro pecho. Cogemos el aire por la nariz, inhalamos por la nariz, expiramos por la boca durante 5 o 6 segundos, llenando nuestro pecho como 10 o 12 repeticiones. Muy bien, para el siguiente ejercicio nos vamos a poner de pie y vamos a hacer una respiración abdominal. Llevamos las manos al abdomen y llenamos nuestro abdomen de aire, cogiendo el aire por la nariz, inflando la barriga, lo soltamos todo. Inhalaciones en 5 o 6 segundos y exhalaciones también muy largas en 5 o 6 segundos durante 10 o 12 repeticiones. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, que os sea muy útil y recordar que podéis suscribiros y activar la campanita. Pero antes os vamos a dejar unos trucos para mejorar la función de vuestro pulmón, ¿vale? Algo que podéis hacer es comer cítricos, comer grosellas y luego infusiones de tomillo, y el propóleo también va muy bien. Esto no es un remedio como tal para curar ese pulmón, las secuelas del COVID en el pulmón, pero sí que van a mejorar mucho la capacidad pulmonar. Nos vemos en el siguiente vídeo. Esperamos que os haya gustado. ¡Hasta luego!